¿no? Ya conocemos el tema de SQL, sabemos que el SQL en las versiones nuevas, en las versiones modernas, viene por un lado la base de datos y por el otro lado viene el management, ¿no? El management viene a ser esta ventana que ustedes aprecian que nos permite hacer el ingreso y la configuración visual, ¿correcto? Me gustaría mucho, por favor, que empecemos a participar, de tal manera que yo sé que no estoy hablando a solas, ¿no? Entonces, con que me den un sí positivo dentro del chat, para mí genial, ¿ya? El management viene a ser una aplicación que me permite desarrollar la visibilidad, vamos a decirlo así, de nuestra base de datos del gestor, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es el gestor de base de datos, ¿sí? El management vendría a ser el gestor y por este lado tengo lógicamente el motor de base de datos y demás. Ahora, hay un detalle acá, ¿no? Y eso es importante que lo podamos compartir. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estoy trabajando con Norwin, ustedes deberían tener esa base de datos. ¿Cómo funciona Norwin? Pues abrimos el archivo de Norwin que les acabo de pasar. Sí, lo vamos a aperturar. Copiamos el script que tenemos acá, lo pegamos y lo ejecutamos. No deberíamos tener ningún inconveniente y deberíamos tener la base de datos Norwin, ¿no? Entonces no debería haber ningún problema. Ok, buenas noches, Berito. Entonces, esto es importante porque acá tengo la versión del management, que es la versión, la última, la versión 18, ¿no? Versión 18 del SQL Management Studio. Si yo no tuviera el management, tendría que ejecutar el SQL por el command prompt, ¿no? Y tendríamos que ejecutar SQL CMD. Y ahí ya estaríamos dentro de la base de datos o del motor de base de datos y podríamos usar, por ejemplo, Norwin. Ahí está, Norwin. Y podríamos hacer un select asterisco from alguna tabla que tengamos en Norwin, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, customers. Si no me equivoco, pues escribí así. Y ahí tenemos un poco de la información que tenemos dentro de la tabla customers, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo no tuviera un acceso visual a la base de datos, que en este caso me lo está proponiendo, proveyendo, me lo provee el Management Studio, tendríamos que hacer básicamente esto, ¿no? O, por ejemplo, hacemos un select asterisco from a products, y acá están algunos de los productos, ¿no? Y eso es justamente la idea también de la utilización del Go, ¿no? Si ustedes habrán visto, cuando ustedes hacen una consulta, por ejemplo, tienen esta costumbre de poner select, asterisco from, customers, ¿correcto? Customers, y terminan con este Go. En realidad, en el entorno visual, el Go no es necesario, ¿no? Este Go no hace nada, no refresca caché, no tiene pues ninguna utilidad. Este Go solamente es para ejecutar siempre y cuando yo esté trabajando a nivel del command prompt, ¿no? Por ejemplo, lo que les acabo de mostrar, select asterisco from, suppliers, ¿ven? Y pongo el Go, y ese Go es el que ejecuta la consulta en este entorno que es CMD, ¿no? Es el entorno de consola. Entonces no es muy necesario utilizar el Go dentro de un entorno visual. No tiene mucha lógica, ¿no? No tiene razón de ser. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, escribimos la consulta, ponemos Go y cuando hago Enter, no se ejecuta la consulta. ¿Qué tengo que hacer para ejecutar la consulta? Bueno, un F5 o un execute, ¿no? Eso sería básicamente el tema de este Go. Segundo,
Aquí en la base de datos Norvin, en la versión 18 del management, no puedo ver el diagrama, ¿ven? No hay una tabla, o perdón, no hay una carpeta que diga diagrama de base de datos. No lo puedo ver. O sea, y yo en este momento directamente no puedo hacer la visualización de Norvin a nivel de tablas, ¿no? A nivel de tablas físicas para poder hacer, por ejemplo, mantenimiento, actualización de mis tablas, hacer el cambio de nombres. No hay, ¿no? No tengo. Sí puedo ver las tablas, pero no tengo el diagrama. Y en este trabajo que vamos a ejecutar a nivel de Data Warehouse, es importante tener el modelo de tablas, ¿no? ¿Qué hacemos? Por el momento nada, es una funcionalidad que se ha quitado del Management 18.0. O sea, la versión Management, la última, no tiene esta funcionalidad. Una cosa es tener el Management actualizado, todo chévere, y otra cosa es la funcionalidad. No me da esa funcionalidad. Fíjense, voy a cerrar esto. Y voy a ingresar al Management que yo tengo, que es el Management 17. Acá está. Microsoft SQL Server Management Studio 17. ¿No? Lo tengo instalado. ¿Puedo instalar varios management? Sí, no hay ningún problema. Pueden compartir el mismo entorno. No tendríamos ningún inconveniente al respecto. Vamos a esperar que cargue el management. Sí, está cargando mi management. Entonces, aquí tengo la conexión al management 17. Me conecto a mi servidor. Aquí está el management 17. Acá en el help, about 17.3, un management anterior. Y miren, acá en la base de datos Norvin o en cualquier base de datos tengo la carpeta Database Diagrams, ¿no? Eso implica de que sí, clic derecho, nuevo diagrama de base de datos y puedo generar el diagrama, ¿no? Para, como les decía hace un momento, darle el mantenimiento necesario a mi base de datos. Entonces, hay un tema de funcionalidad que poco a poco lo estamos perdiendo, ¿no? Con Microsoft. Me imagino que esto va a ser un tema importantísimo. ¿Dónde encontramos el diagrama ahora? Pues en el Visual Studio, ¿no? Si yo quiero seguir trabajando con el diagrama, pues tengo que utilizar Visual Studio para poder ver de manera gráfica el diagrama de base de datos, sus relaciones y demás. Entonces, es una funcionalidad importante que se le está quitando no al SQL, sino básicamente al management, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que estamos utilizando. Es importante tener en cuenta o conocer ¿no? la aplicación, porque yo puedo tranquilamente trabajar, es cierto, con mi SQL Management 2018, pero pierdo esa funcionalidad de tener el diagrama de base de datos. Es por ahí un problema, ¿no? Un problema que yo puedo tener. De este punto, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien, comprendido entonces. Muy bien, Erika en su inglés nos dice que sí, chess, dice, ¿no? Muy bien. Ángel, ¿estás despierto? Verita, ¿estás viva? Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a ver el tema de integración. ¿Qué es lo que hace la integración de datos? Vamos a recordar un poco la clase de la semana pasada. Bueno, perdón, la clase pasada, no de la semana pasada. Acá tenemos la información de la última clase.
¿Qué hace la integración? La primera fase de trabajo de nuestro Data Warehouse, servicios de integración. ¿Qué se supone que debería ser el servicio de integración? El servicio de integración básicamente lo que hace es generar el traslado de información de un repositorio a otro, ¿no? No necesariamente centralizada, ¿no? O sea, yo puedo tener la idea de que, ya, esta integración es de una sola base de datos, o perdón, de varias bases de datos a una sola. No, eso es parte, ¿no? Porque también tenemos la integración que se podría dar de varias bases de datos hacia otras varias bases de datos. La integración no solamente implica un solo lugar, o sea, puedo tener prácticamente la extracción de información de varios lugares hacia varios lugares, hacia varios repositorios. Entonces, depende del trabajo que le querramos dar, ¿no? Pero en este caso, para nuestro trabajo de Data Warehouse, vamos a sacar de varios repositorios, supuestos, ¿no? Supuestos, y los vamos a enviar a un solo lugar, ¿correcto? Muy bien, para esto, entonces, vamos a utilizar nuestro, ¿no? El Norwin, ¿sí? Por favor, si me confirman. Si me confirman que tienen Norwin cargado, por favor. Ya tengo. Muy bien, Reyes. Muy bien, Ángel. Erika. Berito, muy bien. Erika, si tenemos el Norwin cargado ya. Recuerden que si hay algún tipo de problema o algún inconveniente, me lo tienen que hacer saber para poderles apoyar, ¿ya? Ya, no hay problema, Alexander. Podríamos descargar de la página de Microsoft a ver, vamos a tratar de descargar rápidamente, ¿ya? Mientras que nos contesta Erika. Vamos a ver qué Management Studios están disponibles actualmente. Acá está el 17.9, ahí lo estoy descargando, que baje y voy a intentarlo pasar por el chat, ¿ya? Más fácil. Ahora, si ustedes lo pueden descargar o de repente su internet es un poco más rápido que el mío, genial, ¿no? Mejor, no hay problema. No me voy a hacer problemas por eso, ¿ya? Bien, entonces la versión actual es la versión 18, pero una versión recomendable para nuestro curso es la versión 17 porque todavía nos provee el tema del diagrama. Muy bien, vamos a trabajar acá. Esta es una base de datos llamada Norwin. Norwin es una empresa imaginativa, ¿no? Es una empresa imaginaria, no imaginativa, imaginaria, que se encarga de hacer almacenamiento y distribución de productos, ¿no? Almacenamiento y distribución de productos. Para esto cuenta con una gama de productos, ahí está, tiene las categorías o los agrupadores de los productos y sus proveedores, ¿no? Los suppliers, ¿sí? Ahí está, productos. Por otro lado, tiene a los clientes, a los customers, y tiene a los empleados de la empresa, ¿no? Sus vendedores, empleados que se van a encargar de la distribución. En este orders y en este order detail, básicamente lo que tengo son como las facturas y sus detalles, ¿no? O las boletas y sus detalles, estos dos, ¿no? Entonces, order es como el encabezado de la boleta y el order details es el detalle. Para los que no la han visto todavía, por ejemplo, acá hay una pequeña boletita. Order, la parte del encabezado, ¿no? Esta es la orden. Y lo que está acá debajo vendría a ser el detalle, ¿no? Esta parte de aquí. Y no sé si lo logran ver en el video, me confirman, por favor. Entonces, la parte del encabezado es la orden y la parte de abajo vendría a ser el detalle. ¿Sí? Confirmado. Muy bien.
Entonces, esa es básicamente la idea de esta base de esta base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Algunos ejercicios con los que podamos ver cómo funciona nuestro querido amigo Integration Service. Listo, estoy en la consulta, voy a generar cualquier consulta para ver cómo va, por ejemplo, el tema de los customers, ¿no? Acá está, los clientes. Muy bien, acá están todos los clientes. Tenemos 91 clientes, ¿sí? Perfecto. ¿Qué hace Integration Service? Como su nombre lo dice, integra, ¿no? Integra de diferentes repositorios, de varios repositorios, lleva la información a un solo lugar, o como les estaba explicando hace un momento, puede ser a varios, ¿no? A varias bases de datos. Pero para yo entender el concepto de integración, debo entender cómo se hace esto, ¿no? Cómo son los temas para yo poder trabajar, subir, bajar información. Vamos a crear una pequeña base de datos muy rápidamente, Create Database, que se va a llamar DB Prueba, ¿no? Prueba. ¿Sí? Vamos a crear una base de datos que se va a llamar DB Prueba. Dentro de esta base de datos vamos a crear una tabla, Create Table. Le vamos a hacer una tabla 1. Simplemente tabla 1, que va a tener un código entero, un nombre nvarchar. Nvarchar de 50. Ya, ahí está. Bueno, este código puede ser llave primaria, ¿no? Ya depende de cómo lo quieran trabajar. Ahí está. Tengo la base de datos y tengo la tabla creada. ¿Correcto? Le estoy compartiendo el código también en el chat. Entonces, esta base de datos, vamos a actualizar acá para poderla ver, tiene una tablita que está vacía. ¿Qué es lo que voy a trabajar en tabla 1? Por ejemplo, Norwin tiene información, veamos acá, región. Ya. Esta región, ¿no? Esta tablita región, es muy parecida, similar a nuestra tabla. Tiene un entero y tiene un nchar de 50. Es parecido, ¿correcto? Entonces tenemos la tabla región y la tabla 1. Y yo necesito pasar información a la tabla 1. Veamos, ¿qué hay, por ejemplo, en Norwin? Vamos a buscar norwin.dbo.región. Vamos a ponerle R. Y acá le ponemos R.asterisco, ¿no? En región tengo 4 regiones, ¿no? Este, oeste, norte y sur. Por favor, chicos, vamos a participar, por favor, ¿sí? Tiene este, oeste, norte y sur. Ahí está. 4 regiones. Y nuestra tabla 1, que está en base de datos prueba, podemos hacer lo mismo, select from db subguión prueba. Está la base de datos prueba.dbo.tabla 1. Vamos a poner P. Falta el asterisco. P.asterisco. Esta es la base de datos que yo acabo de crear. Ay, perdón. Falta Norwin.
Profe, se ha creado en Norwin. Sí, me equivoqué en la creación de la tabla. Yo también. Si lo vamos a borrar de acá, no quiero, esta va a ser sin estar limpia. Ahora sí. Vamos a usar de prueba. Y ahora sí, esto debe aparecer acá. Listo. Ya está. Acá está vacío, ¿no? Si yo hago la búsqueda de información, región tiene 4 regiones y mi tablita, esta de la prueba, no tiene nada, ¿no? Está vacío. ¿Cómo hacemos para poblar todo esto? ¿Cómo haríamos para poblar la base de datos o la tabla? Tenemos varios caminos, ¿no? Tenemos varios caminos. Podemos utilizar, por ejemplo, el primer servicio que se nos podría venir a la mente sería la utilización de una consulta. Listo. Entonces hacemos select from Norwin.dbo.región R. Acá, r.region.id, r.description. ¿No? Ahí está la información que necesito. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que podríamos hacer aquí sería un insert, ¿no? Insert into. ¿Y dónde lo vamos a mandar? Aquí. Acá sí no necesitamos ponerle un alias ni nada, ¿no? Miren, esta es una consulta que a mí me permite hacer una inserción utilizando un select. No hay mayor inconveniente al respecto, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuántos registros tendríamos que pasar? 4. Ahí está. 4. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos la consulta. Ahí está. 4. Pasaron de región a tabla, ¿no? Ahí están las 4. Se poblaron. ¿Y qué pasaría si lo vuelvo a ejecutar? Se va a volver a cargar, ¿no? Lógico. Hacemos, ahí está. Se vuelven a cargar 4, ¿no? Ahí está el resultado. Y si vuelvo a ejecutar, se van a volver a cargar otra vez 4, ¿no? Y así sucesivamente las veces que yo necesite. ¿Correcto? Entonces, listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Otra forma de cargar información, otra forma de cargar datos, sería utilizar los servicios de importación y exportación. Entonces, yo puedo entender que esto se podría convertir incluso en un procedimiento almacenado, ¿no? Podría ser un montón de cosas y ya tenemos una forma de poder pasar información de un lugar a otro. Otra de las formas que podríamos utilizar podría ser la carga utilizando exportación-importación. Entonces, dependiendo de dónde a dónde, por ejemplo, yo voy a mandar de Norwin y lo voy a mandar a nuestra base de datos prueba, ¿no? Porque ahorita lo he borrado, entonces se supone que las tablas están vacías y solamente región está poblado, ¿no? Se supone. Entonces ahorita lo que hemos hecho es borrar la información que teníamos. ¿Qué hacemos? Acá está base de datos prueba, acá está Norwin. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos la información de Norwin hacia prueba. ¿Cómo? Clic derecho en Norwin, me voy a tareas y en este caso importo o exporto. ¿Qué significará importar y exportar? ¿Quién tiene la respuesta, por favor?
Vamos chicos, ¿qué significa importar y exportar? Erika nos dice que importar es traer datos de otro lugar. Muy bien, entonces exportar sería lo contrario. Exportar sería enviar. Muy bien, Alexander nos dice que importar es obtener la data. O sea, importar es traer, ¿correcto? Lo vuelvo a repetir, dependiendo de dónde estoy, ¿no? Entonces, si yo quiero enviar información de Norwin hacia la base de datos prueba, voy a tener que importar. ¿O no? Si yo quiero enviar información de Norwin hacia prueba, ¿importo o exporto? Si yo quiero lanzar información de Norwin hacia prueba, ¿importo o exporto? Ya, Erika dice que vamos a exportar. Reyes. Si estoy parado en Norway y voy a traer los datos, tengo que No, importar. quiero Pero si voy enviar. a llevar los datos de Norway a de prueba, tengo que exportar. Ya, Reyes dice que es exportar. Muy bien. Berito. Berito está de acuerdo en que es exportar, ¿no? Y Alexander. Alguien se durmió. Muy bien. Entonces, el tema es exportación. Por lo tanto, si estoy en Norwin y quiero mandar información a la base de datos prueba, clic derecho, tareas, y aquí en tareas tengo el botón de exportar data. ¿No? Acá está. Import, export. Aquí tenemos export. Hacemos clic en exportar data y nos va a aparecer un asistente. El asistente es el que nos va a guiar, ¿no? Le damos siguiente. Nos pregunta el origen. Eso quiere decir de dónde va a salir esa información. Acá vamos a utilizar el SQL Client en 11.0, ¿no? Es la última versión. ¿Sí? SQL Server, cliente nativo 11.0. El servidor que ya lo está cargando por defecto, usuario, la contraseña del servidor. Acá me muestra ya Norwin, ¿no? Lo está cargando por defecto. Nuevamente vuelvo a repetir. Y le damos siguiente. ¿A dónde? Acá tenemos varios destinos, igual que lógicamente tenemos varios orígenes, ¿no? Entonces yo voy a trabajar nuevamente con un SQL, porque voy a mandar de SQL a SQL. Sigo utilizando el mismo servidor. Está en el servidor. Está en el mismo servidor. Eso quiere decir que la importación y exportación también se podría dar entre servidores diferentes, ¿no? También lo puedo utilizar dentro de servidores o equipos diferentes. Es el mismo servidor, usuario, contraseña, y acá buscamos la base de datos prueba. Estoy exportando. Siguiente. Voy a copiar los datos o también puedo escribir una consulta. En este caso voy a copiar. Siguiente. Por acá busco región. Acá está región. Lo selecciono. Algo importante acá. Si yo lo dejo así como está, el SQL crearía una tabla región con las mismas características, las mismas columnas, ¿no? El SQL de manera automática crearía esa tabla. Pero nosotros ya tenemos la tabla región, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos acá la tabla, bueno, no tenemos la tabla región, tenemos la tabla 1, ¿no? Acá está, la que hemos creado en nuestra base de datos. Por eso, la parte superior dice origen, servidor Liupol, y destino, servidor LiuPC, ¿no? Ahí está. Es el mismo servidor, pero acá están los orígenes y acá están los destinos. Si yo no coloco y dejo por defecto, SQL va a crear en el destino una tabla llamada región con las mismas características.
Lo voy a dejar como está. ¿Ya? Ahí está. Región, tabla 1. Podemos editar las asignaciones. ¿Qué significa editar las asignaciones? Colocar, en este caso, emparejar las columnas con el que corresponde, ¿no? Eso puedo editar. Además, debo habilitar la inserción de identidad para aquellas tablas. Yo lo hago para todas las tablas, pero la inserción de identidad se hace para las tablas que tienen campos identities, ¿no? Los que son los campos autogenerados. En este caso lo vamos a dejar como está. Y acá tenemos un mensajito, dice, ¿acepta valores null? Sí, le puedes dejar que acepte los valores null. O también no, dependiendo de la data, cómo la quieres trabajar, cómo la vas a utilizar. Cómo es que vas a manejar esa data y puedes utilizar o no estos nulls. Así, como está. Aceptamos. Hasta acá todo bien. Le damos siguiente. Dice ejecutar inmediatamente o lo podríamos guardar como un paquete SSIS. Significa que se puede guardar como un paquete SQL Server Integration Service. Ya viene el tema del Integration Service acá. Nosotros lo vamos a ejecutar inmediatamente. Le damos siguiente. Muestra información. Finalizamos. Este es el proceso, ¿no?, que se está generando. Y acá me muestra la cantidad de filas que ha transferido, ¿no?, la cantidad de registros. Con esto le damos cerrar. Y al hacer un select asterisco from a la tabla, otra vez se llena. Pero en este caso hemos hecho una exportación, importación. Lo mismo sería si le damos, en el caso que yo estoy en la base de datos prueba y quiero traer de Norway, en este caso sería importar, ¿no? Voy a importar, voy a traer información. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? En el inicio, cuando utilizo el importar y exportar, me aparece uno de 32 bits y de 64 bits. ¿Los puedo usar los dos distintamente? ¿En qué parte, por favor? A ver. Al momento de darle inicio al sistema, al window. Acá. Sí, ahí. Entonces yo le doy, digamos, exportar, la palabra exportar, escribo. Sí. Escribo la palabra exportar y ahí me aparecen 32 bits y 64 bits. Los dos puedo usar indistintamente. Dependiendo de la arquitectura, ¿no? Depende. Ok. Sí. No es que van a correr los dos igual por el mismo lugar. No, depende de la arquitectura. Yo puedo tener, por ejemplo, un servidor de 64 y necesito enviar información a un servidor de 32. Sí. Utilizo el de aquí. Ok. Quiero al revés. Utilizo este, ¿no? Sí. Entonces, es determinante la arquitectura con la que vamos a trabajar. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente es utilizar el servicio desde el gestor de base de datos. Pero tenemos también el servicio a nivel de aplicación, ¿no? Esto es una aplicación. En realidad, si ustedes utilizan el import-export, es distinto al otro. Ok. Y voy a esperar que cargue para mostrarles. ¿Está? También me sale un wizard. También me da un origen. Es el mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo. Entonces acá te dice, escoge tu origen, ¿no? Acá tú le pones, bueno, es el servidor que yo tengo, ¿no? Sea su contraseña. Y por acá deben aparecer, ven, las bases de datos. Entonces, ese es el origen. El origen es desde el base de datos instituto, ¿no? El destino. Tengo también un SQL Native Client. El destino también es el mismo servidor. Su contraseña. Y acá debe aparecer la base de datos. No me acuerdo qué he hecho. A ver, este es de Norwin, ¿no? Este es de Norwin. Es de Norwin. Sí. Y lo voy a pasar a prueba.
Voy a copiar una tabla, que es región, escojo la tabla donde quiero mandar la información, edito, permito los identities, veo que todo esté, le doy OK, siguiente, 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 finalizar. Ahí está. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Trabajemos con el de 32. ¿Qué les parece para ver A ver, por favor. qué tipo de... Acá está. ¿Corre o no corre? Corre, porque es una arquitectura menor. Va a correr igual. Usuario, contraseña de Norwin. ¿Está? Lo voy a enviar a... lo voy a enviar a... Bueno, lo voy a enviar a... Ay, qué tonto. Base de datos prueba. Ya está. Copiamos de región a tabla. Editamos asignaciones, le habilito, ¿no? Siguiente, ejecuto, siguiente, finalizar. ¿Ejecuta? Sí. Entonces, yo puedo enviar de un sistema de 16 a 32, puedo enviar de uno de 32 a 16, o sea, perdón, de 64 a 32, ¿no? Es lo que me da, esa es la facilidad que me da el sistema de importación-exportación. Ahí está. ¿Correcto? Correcto. Lo que yo estoy haciendo es utilizar ese servicio desde la base de datos. Pero si yo no tuviera el servicio, ¿no? o por algún motivo no tengo el management, por ejemplo, directamente lo puedo trabajar con esa opción, ¿no? Con las opciones de importar y exportar que tiene el SQL. ¿Alguna consulta? Ya se nota que es viernes, ¿no? Eso está haciendo la botella. Sí, ya duele, ya, pero vamos a trabajar, ya casi, casi. Entonces, hasta ahí, por lo que me dice Alec, todo bien. Dice, todo bien. Creo que esa parte es bastante sencilla, no vamos a tener mayor inconveniente, ¿no? Muy bien. Otro tipo de importación y exportación que ustedes pueden revisar en el internet se llama carga masiva. Carga masiva de información. Y acá tenemos bulk insert y BCP. Son dos comandos con los que yo puedo trabajar la carga masiva. Pero esta carga masiva no es cualquier carga masiva, es a nivel de archivos. Eso significa que yo puedo producir, puedo crear mis archivos planos y en base a ese archivo plano puedo hacer un bulk insert, puedo cargar información a mi servidor. ¿Alguno de ustedes ha probado alguno de estos comandos? Por favor, si me... Y Alejandro dice que todavía no ha probado.
Reyes ya lo ha aprobado. Berito también lo ha aprobado. Vadik también ya lo probó. Parecen viciosos. ¿Qué están que prueban y prueban? Y Erika, que recién acaba de conectarse, no sabe, no opina. Los tragos del viernes. Están probando drogas acá. A ver. El bulk insert, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar esta tablita región. Ahí está. Y esta información la vamos a mandar al Excel. Vamos a crear un archivo en Excel. Bien, voy a pegar lo que estoy haciendo. Ahí está. Y voy a guardar este archivo, lo voy a guardar como un archivo plano, ¿no? Con un formato plano. Lo voy a guardar directamente en la D. Pero en este caso lo voy a transformar a un CSV, a un archivo delimitado por comas. ¿Ya? Ahí está. Cuando le doy guardar como, archivo CSV delimitado por comas. ¿Correcto? No, en cualquier Excel, por si acaso, mi querido Reyes. En cualquier Excel se puede hacer esta transformación a CSV, ¿no? Ok, bro. El 2007, el 2010, ¿no? No hay problema de eso. Acá le vamos a poner libro 1, bueno, se va a llamar regiones, ¿ya? Y lo vamos a guardar en la D, directamente ahí. Le decimos que sí, lo cerramos, y si buscamos en la D de nuestros equipos, o donde ustedes prefieran, vamos a encontrar, ahí está el archivito regiones CSV. ¿Cuál es la característica? Lógicamente que ustedes lo pueden abrir con Excel, ¿no? Pero la idea es abrirlo, pero por ejemplo, con el bloc de notas, y vamos a poder ver que su característica es esta, ¿no? Es las llaves, los códigos, delimitado por comas, ¿no? Ahí está. Ya tenemos el archivo. Ahora, si lo abren con el Excel, se va a ver como una hoja Excel normal, pero si lo abro con un bloc de notas, se va a ver así, ¿no? Es un archivo CSV, ¿ya? Delimitado por comas. Voy a utilizar el bulk insert. Dice bulk insert. Lo vamos a cargar nuevamente en la tabla 1. Estoy quitando el prefijo T. Ahí está. ¿De dónde? Y bueno, acá es de 2 puntos. El slash. Ahí está. Y se llama regiones.csv, ¿no? Ese es el archivo, desde ahí. Desde ahí lo voy a lanzar. Utilizamos el with y le decimos lo siguiente. With field terminator y el otro es row terminator. Ahí está. Hay que tener un poco de buena ortografía al escribir esto. ¿Sí? Esto lo vamos a separar con comas. Separador de campo. Separador de campo, en este caso es la coma. Separador de fila. Punto y coma. El separador de fila debería ser el espacio, ¿no? Algo así. Vamos a probarlo, ¿ya? Ese debería ser el formato. Si no, hay que cambiar este separador de fila. Vamos a ver cómo nos va. Actualmente, ¿cómo está la tabla? Si hacemos un select a la tabla 1, está vacía, ¿no? No hay nada.
La idea es cargarlo desde el archivo que hemos creado. Por si acaso y no les funcione, les paso el archivo. Ahí está en el chat, ¿ya? Entonces lo pueden descargar de ahí, por si acaso. Ahí está. Probemos. El archivo de datos del servidor interno informó de un error, no podemos sacar del error. No se puede capturar una fila de proveedor. A ver. ¿Cuál podría ser el problemita? De repente estos espacios. Ajá. Listo. Este es exactamente cómo se debe hacer. Ahí está. Les estoy enviando por si acaso. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Por medio de un archivo plano, hemos hecho la carga masiva de información. Probemos convirtiendo este archivo, lo voy a abrir con el bloc de notas, y lo voy a guardar, pero ahora en formato TXT, o sea, ya no va a ser un archivo de datos, ya está, es un archivo TXT, ¿no? Ahí está, regiones.txt. Probemos si la extensión TXT nos da el mismo resultado. También. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? La utilización de archivos de tipo plano, ¿no? Archivos de texto. Puede ser CSV, puede ser TXT, archivos planos. Un Excel, ¿cómo nos irá con un Excel? Probemos, ¿no? Lo vamos a guardar como, siga llamando regiones Excel, ¿no? Acá está. Todo lo que tenga que ver con un archivo plano se puede cargar utilizando bulk insert. Creo que está claro, ¿no? No hay ningún inconveniente. Incluso si hacemos un select a la tabla, actualmente debe tener ya, ¿cuántos? 12 registros más o menos. Ahí están las 3 cargas que hemos hecho, cada uno de 4, utilizando un archivo. Esto se puede hacer a nivel de procedimiento almacenado, ¿no? Y lo podríamos automatizar. ¿Preguntas? Muy bien. A ver, vamos a leer la consulta de Ángela. A ver, dale, Ángel. Te escuchamos. Te leemos. Muy bien. El tema, por ejemplo, del bulk insert es el trabajo en archivos planos. Entonces, si tú quieres enviar información de FoxPro acá al SQL, tendrías que hacer que el FoxPro cambie sus archivos de datos y los transforme o te genere de alguna manera archivos planos. ¿Ya? Esto si es que quieres usar esta forma de inserción. La otra es utilizar desde FoxPro con el Integration Service, ¿no? Que eso es mucho más sencillo. Pero si tú quieres trabajar con esto, tendríamos que hacer que el FoxPro nos genere archivos planos. ¿No? En Excel, en TXT, en CSV. ¿Correcto? Una vez que tengas esos archivos planos, recién puedes trabajar bulk insert, ¿no? Y ahí recién lo subes a tu base de datos. Esta práctica estuvo muy de moda en la década de los 90, ¿no? Cuando no había servicios de integración, cuando no existían los conceptos de ETL, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Generalmente se hacía esto, ¿no? Botar archivos de las aplicaciones de las bases de datos en un formato XLS, TXT, ¿no? CSV, y desde ahí se podía levantar a tu base de datos toda la información, ¿no? Poco a poco o de golpe. Con la llegada de los servicios,
en este caso, pues el Integration Service, exportación, importación y otros servicios que tenemos para hacer estas cargas, ya no es necesario ahora, pues, mandarlo a archivos, ¿no? Sino directamente ya se cargan de base de gestor a gestor, ¿no? De Foxpro a SQL, de SQL a Foxpro, ya no hay mayor inconveniente. ¿Sí? ¿Comprendido? Espero haber comprendido. El Integration Service. ¿A eso te refieres? Claro, el Integration viene con el Data Tools. Para eso hemos debido instalar Data Tools, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Nosotros hemos debido instalar SQL Server Data Tools. Ahí está. Descargar e instalar el Data Tools, que no es gran cosa, ¿no? Y acá está el servicio de integración. Si lo tienes, lo vamos a hacer hoy día, lo vamos a probar hoy día. ¿Cómo haríamos un export-import? Fíjate acá. Por ejemplo, yo quiero de Norwin, lo voy a exportar a Foxpro. Acá tenemos el cliente, la contraseña. Viene de Norwin. ¿A dónde va? Acá están los proveedores, ¿no? Tengo proveedores ODBC, tengo proveedores para Oracle, tengo proveedores SQL, tengo Azure. Esos Azure hay que instalarlos. Ojo, no son proveedores que vienen por defecto. Tengo proveedores Access, tengo proveedores Excel, análisis, otra vez, Integration, Native Client. Pero acá hay un proveedor de Oracle que me está faltando, o perdón, de Foxpro que me está faltando. Entonces tendríamos que buscar el proveedor de Foxpro. Vamos a ver si está en la web. Y de una vez les mando, ¿ya? Integration Service. El Integration Service está instalado dentro del Visual Studio 2017 SSDT. ¿Ya? Acá está. Hacemos clic y va a levantar nuestro Visual Studio. Por aquí. Veamos. Igual que un proyecto .NET, archivo nuevo, y nos vamos a proyecto. Aquí buscamos en la plantilla Business Intelligence, tenemos análisis, integración y reporte. Ahí está. Análisis, integración, reporte. Que, como les expliqué el día de ayer, son los 3 servicios que tiene el Data Warehouse, ¿no? Integración, análisis y sus reportes. Entonces, ahí están los 3 servicios. Voy a lanzar Integration Service, ahí está. Y dentro de las plantillas voy a utilizar la primera opción que dice Integration Service Project. Ahí está. Integration Service Project. El nombre, podríamos darle algo más personal, ¿no? Mi primer proyecto. ¿Sí? Mi primer proyecto. La ubicación, si son archivos, ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá mi carpetita, en la D, en entrenamiento, en BI, acá está, Microsoft, proyectos M, ahí lo puedo guardar, ¿listo? O depende de donde ustedes lo quieran colocar, ¿no? Y le damos a aceptar. Va a cargar la plantilla, ¿no? Lógicamente, va a cargar toda la información que necesitamos y ya va a estar listo para su primeros. Vamos a esperar un poquito. Carga nuestro Integration Service. Acá está el paquete DTSX, es el paquete de integración.
Este panel que tenemos acá viene a ser mi tapiz de trabajo. Y acá tenemos algunos de los contenedores o conectores más comunes para trabajar. Tenemos acá la opción de favoritos y acá tenemos entre ejecutar un SQL y una tarea de flujo de datos. ¿Sí? Entonces, ¿con cuál vamos a arrancar? Vamos a arrancar con una tarea de flujo de datos. ¿No? Se jala. Estoy jalando, lo soltamos. Ahí está, cargó. Esto con la tecla F2 en teclados o en PCs pueden cambiar el nombre, ¿no? Sin ningún inconveniente. Entonces yo le voy a poner tarea de flujos, mi primer SSIS. Entonces ya le ponen un nombre mucho más característico. A esto le hacemos doble clic y estamos dentro del flujo de datos. ¿Correcto? Dentro del flujo de datos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dentro del flujo de datos me aparece orígenes y destinos. Ahí está, orígenes y destinos. Además, me aparecen transformaciones y además me aparecen agregaciones comunes con los que puedo trabajar. ¿Cómo podríamos conceptualizar al servicio de integración? ¿Qué podríamos decir que es el servicio de integración? Si lo vemos como la experiencia, ¿no? O si lo queremos definir por experiencia, Integration Service vendría a ser todo lo que tú has aprendido a programar en el Transact SQL, pero transformado en secuencia de flujos, ¿no? Flujos de trabajo. Yo con el Integration Service puedo hacer carga con un select asterisco from, podemos hacer trabajos de join, ¿no? Join entre tablas, podríamos hacer transformaciones, agregaciones, cálculos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Se puede hacer todo tipo de flujos de información basados en lo que tú sabes hacer a nivel de Transact. Entonces, por ejemplo, a nivel de Transact tú has hecho ¿no? Insert into. Vamos a hacer un insert de la tabla 1 a, o de región a la tabla 1, por ejemplo. Por ahí, de repente, estás queriendo traer información utilizando un join, que en un momento más lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer eso para crear acá diferentes formas de enviar de una tabla a otra. ¿Sí? Por favor, si se entiende, solamente escríbanlo. Y si no, ya ves. Ya, muy bien. Muy bien. Creo que Erika se iba a comer pollo, ¿no? Sí, sí, de la pollería, creo, Erika. Ah, no, está ahí, Erika. Ya, a ver, vamos a hacer... Ah, ya, está concentrada, no le molesten, está concentrada. Ya. No vamos a preguntar dónde estás concentrada. Listo. A ver, acá tengo un origen y acá tengo los destinos. En este caso, en el caso particular de traer las regiones de un lugar a otro, ¿cuál sería el origen? ¿De dónde traeríamos la información? Vuelvo a repetir. En el caso de traer la información de regiones, ¿no? De la tabla regiones, de Norwin a prueba, ¿cuál sería el origen?
Ya, Reyes dice de Norwin, aprueba. ¿Alguna otra sugerencia? Ángel, ¿de dónde viene? De Norwin a prueba, de prueba a Norwin. ¿Cuál es el origen? Ya, Ángel ha hecho un copy-paste y ha puesto de Norwin a prueba. Erika dice también de Norwin a prueba, ya. Fíjense, acá tenemos orígenes de diferentes tipos. Eso quiere decir que yo puedo traer información de diferentes lugares. Puedo tener conexiones ADO.NET para trabajo con archivos en mapeador. Puedo trabajar con archivos planos, los archivos que hace un momento vimos, que son, por ejemplo, mi Excel, mi TXT, mi CSV. Puedo traer archivos sin formato, eso es importante, ¿eh? Puedo utilizar archivos que no tienen formato, pero que sí pueden tener data, como por ejemplo los archivos JSON, los XML, ¿no? Otro tipo de archivos que puedo traer. Acá tengo orígenes en XML, miren. Porque el XML está más casado con Microsoft, aunque ustedes no lo crean. El lenguaje extendido de marcas, el XML, está más trabajado para el tema de Microsoft. ¿Quién trabaja más con Linux y ese tipo de cosas a nivel de archivo de datos? Famoso JSON. Tenemos orígenes OLEDB para conexiones Access, tenemos orígenes Excel, tenemos origen CDC, ¿sí? A ver, Reyes me pregunta, ¿hay tipos de XML para todos? ¿Cómo así? Mejor explícame. Reyes. Tenía formatos de XML en algunas oportunidades, hice un programa para que recupere, pero de pronto se cayó el sistema porque tenía que recuperar un XML que no lo conocía el sistema y me dijeron hay que programar esa parte porque este XML es más moderno, ponele, digamos, ¿no? Entonces había que programar y yo dije, bueno, pensé que el XML era estándar y único. No, había habido otros programas, otros tipos de XML en los cuales, digamos, el programa no anda bien. Entonces quería saber si esos XML lo maneja Integration, digamos, para todo el tipo o hay que hacer la programación de conversión antes de iniciar el flujo. Sí, en realidad XML viene a ser una base de datos, no, una base de datos, un documento que puede contener data, pero no es pues filas y columnas, ¿no? No son tablas ni archivos planos. Es un documento de data. Por lo tanto, si tenemos un origen XML, hay que hacer las conversiones correspondientes para que pueda pasar de XML a una tabla. No es así nomás, pero recordemos que yo puedo utilizar también directamente desde el SQL el formato XML directo, ¿no? Sí, lo han visto, me imagino. ¿Sí? ¿Han visto? A ver si me confirman. ¿Han visto los XML en SQL, por favor? Sí. ¿Sí? Muy bien. Erika nos dice que sí, sí lo ha visto. Berito también ha visto los XML, muy bien. Ángel no ha visto una consulta XML. Muy bien. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, esta consulta, ¿no? En la región. ¿Sí? Esto es una fila y columna. ¿Sí? Filas, columnas. Pero yo le puedo decir que me muestre además en un formato XML. Ahí está. Y estos formatos tienen una variedad inmensa bueno, en SQL hay
hasta 4 formatos si no me equivoco. Acá está la extensión, ¿ven? Es el documento. Y cuando yo hago clic aquí, puedo ver la misma información, pero en un formato de árboles, ¿no? De XML. Ese es el XML. Fíjense la diferencia. Esto es un documento, ¿sí? Es muy diferente a visualizar la información en filas y columnas. Entonces, XML RAW, XML explicit, XML... bueno, son 2 más. No se me viene a la cabeza. XML auto también hay, ¿no? ¿Sí? Es el RAW, es el auto, son varios formatos. Y se utilizan de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Entonces, si yo trabajo con XML, puedo trabajar de esta forma, pero para hacer el caso de integración tendríamos que hacer un pequeño cambio, ¿no? Entonces, el origen, continuando con lo que estamos haciendo, viene a ser un origen OLEDB. ¿Ya? Este es un origen por defecto, OLEDB. Y el destino también va a ser un origen OLEDB. A pesar de que tengo destinos SQL Server, yo voy a trabajar para los SQLs con un destino OLEDB. ¿Ya? Por un tema de comodidad más que todo. Este destino, el origen, perdón, al origen le voy a poner origen OLEDB región, porque así se llama la tabla. Y este de acá va a ser el destino OLEDB tabla 1, porque así se llama la tabla, ¿correcto? Incluso, si ustedes quisieran hacer algo más propio, esto sería Nordwin, ¿no? Guión región, y esto sería debe prueba guión tabla 1, ¿no? Algo así, ¿sí? O sea, para hacerlo más más propio, ¿no? Que tenga un nombre más reconocible. Lo primero que tengo que hacer es utilizar este origen y configurarlo. ¿Qué voy a configurar? Voy a configurarlo con la tabla región. Doble clic, ojo. Acá le pongo. Este es la cadena de conexión, ¿no? Me voy a conectar. Nuevo. Si tengo algo, elimínenlo. Debe estar así, vacío, porque recién vamos a hacer uno nuevo. Entonces, utilizamos este botoncito. Nuevo. La ventana es la misma ventana de configuración que ya más o menos si estamos manejando SQL y ya conocemos, ¿no? Nombre del servidor, autenticación que ustedes van a trabajar, la base de datos, que en este caso es Nordwin, hacemos el test de conexión, todo ok. La tabla, acá me dice tabla o vista, porque también puedo seleccionar comandos, variables, ¿no? Tabla, y busco región. Ya está. Puedo ver las columnas, ¿no? Ahí están las columnas que voy a utilizar. También si solamente si digamos que esta tabla tuviera 5 columnas y solo necesito 2, se seleccionan, ¿no? O se deselecciona, depende. Le damos a aceptar. Ya tenemos la región. Ya está configurada la tabla región. La vista previa nos muestra la información que tiene, los datos, los registros, ¿no? Listo. Esta flechita azul la vamos a jalar para conectarse con el siguiente flujo. Y el siguiente flujo vendría a ser la configuración de la tabla 1, ¿no? Doble clic. Acá me pregunta, ¿este es el Nordwin? No, nada que ver. Tengo que hacer una nueva. Vuelvo al mismo servidor porque estoy trabajando sobre el mismo servidor. La autenticación. Pero en este caso voy a utilizar la otra base de datos, la base de datos DB prueba.
Hacemos el testeo. Ahí está. ¿Sobre qué tabla? Dice, ¿no? Ah, ahí está la tabla 1. Y acá, al igual que en el proceso que hicimos de exportar, importar, mantenemos los valores de identidad, ¿no? Si es que los tuviéramos. ¿Correcto? Además, podríamos visualizar las asignaciones, o sea, qué columnas van con qué columnas. Miren, código y nombre de esta tabla no está omitido, o sea, no está relacionado. ¿Por qué? Porque tienen diferentes nombres las columnas. Entonces, este código lo tendría que relacionar con región ID. Ahí está, ¿ven? Esa rayita. Y este nombre lo tenía que relacionar con región description. Ahí está la rayita. ¿Puedo hacerlo manual? Sí, puedo agarrar región description de acá de la tabla y lo jalo a nombre, por ejemplo, ¿no? Y se hace la relación. ¿Sí? Muy bien. Le damos hasta aquí las relaciones correspondientes. No lo puedo dejar vacío, no lo puedo dejar así, porque lógicamente no estaría, pues, no estarían relacionados, ¿no? No estarían eh, eh, emparentados ni apareados, ¿no? Entonces, vamos a trabajar código con región ID y región description con el nombre. De repente por ahí también el orden de las columnas es distinto, ¿no? De repente acá, por ejemplo, está al revés. Podría ser, ¿no? Darse el caso así y podría ser así también, ¿no? Va a depender de la relación que tengan las columnas, ¿sí? Varía mucho por el tema de los nombres, ¿no? Entonces, región ID, región description. Ahí está. Y le damos a aceptar. Con esto, tiene que desaparecer cualquier mensaje de error, ¿sí? Tiene que desaparecer. Y con esto ya tendríamos nuestra primera consulta para llevar información de región de la base de datos Norwin hacia prueba, hacia la tabla 1 de la base de datos prueba. ¿Qué nos falta? Darle clic a iniciar. Esto nos falta, ¿sí? Darle clic en iniciar. Esperar un poco y automáticamente el programa va a generar el envío de las 4 regiones de la base de datos Norwin, tabla región, hacia la base de datos prueba, tabla 1. ¿Ven? Check, check. ¿Cuánto pasó? 4 filas. Significa que si me fijo mi base de datos y le hago un select asterisco from a la tabla 1, ¿tá? Ahí están nuevamente los 4 registros. Lo borramos, ¿no? De repente por ahí lo borramos. Está en nada. A ver. Vacío. Entonces, estopeo acá. Y volvemos a ejecutar una vez que se haya... Vuelvo a ejecutar. Iniciar. Pin. Esperamos a que se ejecute. Listo. Check, check. Ejecutamos la consulta. Ahí está el select, ¿no? 4 nuevamente. Entonces, esa es la potencialidad, cerramos o paramos, ¿no? Es la potencialidad que tiene el servicio de integración. ¿Alguna consulta, por favor, muchachos? ¿Alguna duda? Ok. ¿Lograste hacer esto, Erika? ¿Por qué? ¿Qué te falta? Pues sí, sí, necesitas algún...
¿Quieres que te dé soporte? A ver, ok. Muy bien. Mientras tanto, por favor, si hay algún tipo de consulta más. Existen varias situaciones que podríamos utilizar, ¿no? Varios temas. Acá pueden, columnas derivadas, pueden trabajar búsquedas, agregados, comandos, OLDB, combinación de mezcla, que son los join, componentes para script, conversión de datos, por ejemplo, trabajar los DNIs que en algunas ocasiones le ponen string y en otras ocasiones le ponen int, por ejemplo, ¿no? Hacemos conversiones. Los data streaming, el destino DBC, destino de archivos HDFS, dimensión de variación, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a tratar de organizarnos para que cada uno de estos caiga en alguno de los laboratorios que vamos a tener. La idea al menos es que ustedes vean que todo lo que se puede hacer con el Integration Service es básicamente a nivel de flujo, ¿no? Esa es la idea, de flujo. Entonces yo puedo trabajar, como les decía en algún momento, desde esta base de datos, o incluso, ¿no? Podríamos tener diferentes, 3, 4, 5 diferentes bases de datos, diferentes proveedores, y llevar todo esto a un solo proveedor. Entonces nos vamos a encargar de hacer los laboratorios, y con eso vamos a ir conociendo. Pero esto básicamente es una pequeña introducción a lo que vendría a ser el servicio de integración. Eso lo vamos a ver con mucha más calma la próxima semana. Dime, Alexander. ¿No te han habilitado? ¿Por qué? ¿Tu cuenta ya las has gestionado todo? Bien, en un momento te doy soporte, ¿ya? Ok, chicos, no me despido, pero eso sería todo por el día de hoy. Voy a quitar la grabación